Bueno, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Patricia y Carlos. Me está muy complacido de venir a Barranquilla como siempre y la idea es compartir con ustedes algunos temas importantes de lo que nos apasiona a nosotros, que es la anestesia obstétrica. En estos 18 minutos yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias, algunas reflexiones con respecto al tema del manejo de la preeclampsia severa. Tengo como objetivo básicamente 4 cosas. Esta conferencia está diseñada para que revisemos estos 4 componentes. Siempre que hablamos de un tema tenemos que abordar el tema epidemiológico. A veces nos choca porque nos parecen meros datos, pero van a ver que es muy importante la percepción, como les voy a mostrar esos datos epidemiológicos, porque nos permite saber a qué nos enfrentamos. Quiero que de esta conferencia queden 4 cosas más o menos claras desde el manejo anestésico, para evitar que los pacientes tengan compromiso neurológico, para que manejemos bien la crisis hipertensiva, para que tengamos mucho cuidado con el manejo de los líquidos, y 2 o 3 tips importantes en 18 minutos de algunos conceptos recientes del manejo anestésico. Desde el punto de vista epidemiológico no me voy a detener a traerles muchos trabajos y muchas cosas, simplemente quiero que reflexionemos con 2 datos que son muy importantes. Esta es la definición más reciente de lo que se llama o de cómo se caracteriza la preeclampsia. La preeclampsia, más que una enfermedad, es un síndrome, es una enfermedad que se caracteriza por hipoperfusión de órganos, por vasoespasmo, por activación de la coagulación, pero que desde el punto de vista clínico uno solamente ve una paciente hipertensa y que tiene proteinuria en un rango que ustedes ya conocen. Estamos hablando de una entidad clínica que tiene mucho compromiso multisistémico, pero que nosotros vemos muy poquito desde el punto de vista clínico, y por eso el índice de sospecha tiene que ser muy alto. La gente se muere de preeclampsia alrededor del mundo. Esta es la revisión más reciente de la Organización Mundial de la Salud del año 2014, publicada en Lancet. La preeclampsia, digamos que lleva a la muerte materna en todo el mundo a más o menos el 14 o 15% de todas las embarazadas. Este es el dato global de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tratar de mirar un poquitico más cerquita lo que nos pasa a nosotros aquí cerquita. ¿Qué nos pasa en Colombia? ¿Qué nos pasa en América Latina? Nosotros que estamos llenos de noticias y de complejidades políticas. Primero, que tenemos una gran diferencia entre la distancia geográfica. Esta es la clínica donde yo trabajo en Medellín, y esta fue la paciente remitida más recientemente, un hospital de segundo nivel. Llaman al servicio de urgencias: doctor, tenemos una paciente con una crisis hipertensiva y un embarazo de 36 semanas. La distancia geográfica es más o menos, diga usted, 25 cuadras. ¿Cuánto se puede demorar uno en 25 cuadras para llegar a una ciudad como Cartagena o Medellín con los trancones? Digamos que 20 minutos. Pero la distancia administrativa es como ir de Marte a Júpiter, porque hay que pedir el carnet de la EPS, que si tiene autorización, que si la ambulancia la lleva, que si se hay obstetra, que si la reciben, y en esos momentos es que los pacientes a nosotros se nos mueren y nos llegan severamente hipertensos. El doctor Paulino Vigil de Gracia, que es un ginecólogo panameño, que es una persona que si ustedes buscan en PubMed con este nombre van a encontrar una infinidad de referencias con respecto a preeclampsia y síndrome HELLP en todo el mundo, acaba de publicar en junio de este año la estadística más reciente de morbilidad y mortalidad por eclampsia y HELLP en América Latina. Son 16 países de América Latina, incluyendo todo Centroamérica y América del Sur, y algunos países como las Guyanas. Está Cartagena, Colombia, incluida la maternidad Rafael Calvo como los datos estadísticos de mortalidad. Ellos revisan la presencia de muerte por preeclampsia o eclampsia en un año, en el año 2013. Cosas importantes para que ustedes empiecen a tener en cuenta desde lo epidemiológico. Mucho cuidado con qué. Hipertensión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio se asocia a mortalidad. Entonces, si usted tiene una embarazada que hace eclampsia y hace crisis hipertensiva, ojo que son las que se mueren. Segundo, las que hacen encefalopatía hipertensiva, y ahorita vamos a hablar de cuáles son los diagnósticos de encefalopatía hipertensiva, porque no son solamente eclampsia. Tercero, trombocitopenia severa, ¿cierto? Aquí está. Si usted tiene recuentos plaquetarios por debajo de 75.000, entonces usted considera, digamos que puede conformar una triada: eclampsia, trombocitopenia e hipertensión severa. Ojo, que preeclampsia asociada a eclampsia, hipertensión severa y trombocitopenia se asocia a más muerte. Y todas las pacientes que se murieron hicieron compromiso del sistema nervioso central asociado a hipertensión severa. Entonces la primera conclusión que uno saca de estos datos epidemiológicos es: cuando ustedes tengan preeclampsia, muy agresivos con el manejo de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si yo no soy agresivo con la presión arterial, la probabilidad de que mi paciente haga una hemorragia intracerebral
y máxime si está trombocitopénica, es muy alta. Entonces, primera conclusión que sacamos de lo epidemiológico. ¿Qué nos ha pasado en Medellín? ¿Qué nos ha pasado en Antioquia? Son los datos estadísticos de la mortalidad asociada a todas las entidades en Antioquia. Ustedes ven que entre el año 2004 y el año 2014 hemos ido descendiendo en cuanto a muertes por hemorragia y muertes por preeclampsia. Esta es la causa definitiva de muerte entre el 2004 y el 2014. Miren, en el año 2012, 2013 y 2014 no se presentó en la ciudad de Medellín ninguna muerte por preeclampsia. Llevábamos en este momento 3 años y medio, la mitad del año 2015, hasta que en agosto del 2015 se presentó una muerte materna por preeclampsia, que ahorita les voy a mostrar ese caso cómo es. Entonces, como conclusión de esta primera parte epidemiológica, mucho cuidado pues, mujer con eclampsia, en los países en vía de desarrollo, Colombia es un país en vía de desarrollo, tiene una probabilidad más alta de muerte. Si además de eso la eclampsia se acompaña de HELP, mucho cuidado porque esas pacientes son las que se mueren ¿de qué? De hemorragia cerebral. Si la paciente está trombocitopénica y está severamente hipertensa, mucho más cuidado. Entonces ahí es donde nosotros como anestesiólogos tenemos que empezar a afrontar el nuevo reto de la anestesiología, que es el componente de la medicina perioperatoria. Nosotros como anestesiólogos solemos estar muy confinados al quirófano. Cuando uno sepa que hay una paciente programada para una cesárea por preeclampsia severa, busquen estos 3 aspectos. ¿Tiene HELP? Sí. ¿Está muy hipertensa? Sí. Bájale la presión ya antes de pasarle al quirófano. ¿Por qué? Porque el tiempo está contando, porque son las pacientes que más complicaciones tienen. Vamos a hablar someramente de lo que es compromiso neurológico. ¿Cuáles son las tareas de uno como anestesiólogo para evitar la morbilidad neurológica en estos pacientes? La eclampsia es el centro de lo que se llama la representación neurológica de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. La causa más común de muerte en eclampsia es la hemorragia cerebral, pero existen otras 4 patologías que se asocian a sintomatología clínica que no siempre es hemorragia. Esto se llama síndrome de encefalopatía posterior reversible, esto se llama angiopatía posparto y esto se llama enfermedades isquémicas cerebrales. Estas 4 cosas acompañan el cuadro clínico de la eclampsia en grados de presentación que son absolutamente diferentes. Si usted quiere hacer diagnóstico de PRES, debe hacer imágenes de resonancia magnética nuclear, lo mismo que angiopatía posparto. Y la hemorragia cerebral y el stroke se diagnostican con tomografía de cráneo simple. Lo que evita que los pacientes hagan eclampsia es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene 3 mecanismos propuestos como evitador de la eclampsia. El primero es un efecto que es vascular, disminuyendo la vasoconstricción a nivel del sistema nervioso central, aumentando el influjo de magnesio y por ende disminuyendo el influjo vascular de calcio y haciendo que el paciente tenga vasodilatación cerebral. Les voy a poner esta frase 3 veces: el sulfato de magnesio no es antihipertensivo. Segundo mecanismo propuesto del magnesio a nivel del sistema nervioso central: disminuye la edema cerebral y disminuye la disrupción de la barrera hematoencefálica dada por la crisis hipertensiva. Disminuye el daño de la barrera hematoencefálica y nuevamente el sulfato de magnesio no es antihipertensivo. Y el último mecanismo propuesto es un mecanismo directamente como una acción anticonvulsivante, básicamente como antagonista de los receptores de N-metil de aspartato. Nuevamente, no es antihipertensivo. ¿Por qué les hago tanto énfasis? Porque si usted tiene una mujer programada para cesárea con 180-110 con sulfato de magnesio, eso quiere decir que esa paciente no está recibiendo terapia antihipertensiva y que hay que darle terapia antihipertensiva adicional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es el medicamento de primera línea en profilaxis y tratamiento de la eclampsia. Recuerden que cuando usted tiene una mujer que hace una eclampsia, es decir, una convulsión en el marco de una preeclampsia severa, el medicamento de elección para el tratamiento de la convulsión es ¿cuál? Sulfato de magnesio. No es pentotal, no es midazolam, no es diazepam, es sulfato de magnesio. Hay que vigilar que la paciente tenga niveles terapéuticos, que tenga entre 4 y 7 miliequivalentes por litro de magnesio en sangre, para uno más o menos saber que la paciente está protegida y que no vaya a convulsionar. Se deja el sulfato de magnesio hasta 24 horas después de la última convulsión si la paciente hizo eclampsia, o hasta 24 horas después de desembarazarse si la paciente no hizo eclampsia. Recuerden que las pacientes graves con HELP que tienen disfunción renal, el magnesio se excreta por vía urinaria. Si usted tiene una mujer embarazada con un HELP y 2,5 de creatinina, pero orina,
posiblemente no tenga tanto riesgo de toxicidad por magnesio como una que tenga la creatinina un poquito más baja, 1,2, pero que no tenga excreción renal. Entonces, mujer embarazada con gel y oligoanuria, ojo con el magnesio porque se intoxican. Y recuerden que cuando uno da anestesia general para una cesárea, en una preeclampsia recibiendo sulfato de magnesio, recuerden que el magnesio potencia los efectos de los relajantes musculares sobre la placa neuromuscular. Si usted piensa extubar a su paciente, mucho cuidado, porque si no la revierte y está recibiendo dosis altas de magnesio, o tiene niveles terapéuticos por encima de lo normal, puede que tenga una relajación residual y puede que se le broncoaspire. La eclampsia, ya lo hemos dicho varias veces, incrementa la morbilidad. Otra cosa que es muy importante, la eclampsia per se no es una indicación absoluta e inminente de cesárea. Por lo menos no hay que salir corriendo a hacer la cesárea ya, que eso es un error que uno comúnmente ve. Cuando usted tenga un paciente con una eclampsia, que es una cosa muy ruidosa, hay que tratar de mirar cómo se recupera la paciente en el estado posictal, para mirar si tiene un estado neurológico intacto o si tiene algún grado de focalización. Si tiene focalización, hay que pasar a hacer una imagen del sistema nervioso central. Esta es una imagen de resonancia magnética nuclear donde hay una clara hemorragia occipital, pero también se ven signos de lo que se llama PRES, que son desmineralizaciones en la región posterior del cerebro asociado a eclampsia. ¿Cuáles son las indicaciones de imágenes? Cuando usted evalúa el estado postconvulsión de su paciente y encuentra que tiene trastornos visuales persistentes, que está focalizando, que nuevamente hace convulsiones repetitivas a pesar de estar recibiendo sulfato de magnesio, esas pacientes requieren una imagen inicialmente del sistema nervioso central, que puede ser una tomografía simple de cráneo para descartar una lesión hemorrágica. Vamos a pasar al control de la presión arterial. La presión arterial vimos que además de la trombocitopenia y la eclampsia, es uno de los marcadores más importantes de disfunción severa del sistema nervioso central. Hay una entidad que se llama PREEMPT, que es un grupo multicéntrico que tiene sede en el Reino Unido y que está haciendo un programa de prevención de la eclampsia para todos los países en vía de desarrollo. Ese grupo ha definido claramente que la hipertensión arterial por debajo de 159/100 se considera hipertensión arterial no severa, y los ensayos clínicos han demostrado que tratar agresivamente la presión arterial en estos valores con medicamentos intravenosos posiblemente no sea superior a no tratarlo o tratarlo con medicamentos orales. Pero una vez pasamos esta línea y tenemos más de 160/100, estamos hablando de hipertensión severa, y sistólica por encima de 180 se considera una crisis hipertensiva en una mujer embarazada. Por debajo de la línea roja es mandatorio hacer tratamiento agudo de la presión arterial. Si usted tiene una embarazada con un trastorno hipertensivo del embarazo o sospecha de trastorno hipertensivo asociado al embarazo, con una presión arterial por encima de aquí, usted la debe tratar. Intentar bajarla al 20% de lo que la paciente tiene para evitar que haya hipoperfusión de órganos. Este año 2015, en febrero, fue publicado este comité de la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, básicamente tratando de delinear cuáles son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial severa en el embarazo. Estos medicamentos ustedes los conocen muy bien. Me va a detener en el labetalol. El labetalol es un medicamento que tiene un efecto alfa 1 antagonista y beta 1 antagonista. Es un medicamento alfa y beta antagonista. Mucha más selectividad por los receptores beta que por los alfa. Recuerden que la dosis se da de manera incremental, las infusiones continuas tienden a hacer rápidamente taquifilaxia, y es el medicamento de elección inicialmente si usted decide utilizar la vía venosa. Si usted decide utilizar como obstetra la vía oral, utiliza nifedipina de 10 miligramos. Recuerden que los ginecólogos suelen utilizar nifedipina de 10 miligramos o nifedipina de 20 miligramos, que la usan más frecuentemente como tocolítico. La nifedipina de 10 miligramos, 3 dosis cada 10 minutos, es un medicamento que se ha demostrado que tiene efectos muy buenos sobre la crisis hipertensiva. La hidralazina en Colombia hay sitios donde no se consigue, pero es una muy buena opción porque es un antagonista alfa 1 directo. Y las pacientes que están severamente hipertensas, que con estos medicamentos no ceden, hay que utilizar nitroprusiato de sodio, básicamente titulándolo y evitando que las infusiones pasen de más de 4 horas cuando la paciente todavía está en embarazo, porque existe el riesgo teórico de intoxicación con tiosanatos en el feto. Recuerden además que los monitores que nosotros solemos usar para el diagnóstico de hipertensión suelen tender a menospreciar la hipertensión arterial. Entonces se ha demostrado en algunos estudios que cuando usted utiliza
un Dynamap, un sistema eléctrico de medición de la presión arterial en pacientes que están severamente hipertensas, esto puede subestimar la presión hasta en 30 mililitros de mercurio. Entonces nosotros en la clínica por protocolo, cuando tenemos una mujer embarazada con una hipertensión severa que requiere tratamiento intravenoso, le ponemos una línea arterial y guiamos la terapia con una línea arterial directamente, que nos da una sensibilidad mucho más alta para poder saber el valor real de la presión arterial. Esta señora es la señora que les conté ahorita de agosto de este año. 21 años, 36 embarazos, 36 semanas, perdón. Consultó por cefalea, visión borrosa y epigastralgia. Llegó a urgencias con 190-110. Le hicieron exámenes y tenía 82.000 plaquetas, 1.150 de LDH y unas transamilases de 320 con una creatina de 1,2. Basado en los datos epidemiológicos que les mostré ahorita, esta señora, ¿qué tiene? Un síndrome HELP y una crisis hipertensiva, ¿cierto? Es decir, esta señora tiene un riesgo muy alto de morirse. No le iniciaron terapia antihipertensiva porque le empezaron sulfato de magnesio, tuvo un episodio de convulsión tónico-clónica, eso es una eclampsia, entonces acabamos de completar la triada: eclampsia, trombocitopenia e hipertensión severa. Le dieron anestesia general para una cesárea urgente por eclampsia, y cuando la fueron a despertar, la paciente no se despertaba, ya estaba anisocórica. Tenía una hemorragia del sistema nervioso central y falleció un día después. Esta es la muerte materna por preeclampsia más reciente de la ciudad de Medellín. Manejo de los líquidos, y en eso estamos muy implicados los anestesiólogos. Lo que yo les voy a mostrar ahorita es como los conceptos más recientes en el manejo de la preeclampsia. Todo lo que les voy a decir de fisiología es básicamente para entender que tenemos que ser muy prudentes para manejar los líquidos en la paciente preeclámptica. El perfil hemodinámico de una mujer embarazada preeclámptica es más o menos de la siguiente manera: el 70% de las pacientes tienen gasto cardíaco elevado, tienen resistencias vasculares sistémicas altas, por eso están hipertensas, y tienen la presión en cuña de la pulmonar discretamente baja. ¿Cierto? Cerca de un 20% tienen un gasto cardíaco normal con resistencias muy altas, y afortunadamente la menor proporción de ellas tienen un gasto cardíaco muy bajo, dado específicamente por un incremento marcado de las resistencias vasculares y de la presión en cuña, que está elevada. Es decir, el 10% de las pacientes con preeclampsia pueden exhibir criterios de disfunción ventricular, afortunadamente solo es el 10%. Y por eso es que el labetalol es el medicamento de elección, porque la mayor parte de ellas tienen un estado hiperdinámico. Es claro para todos que ellas tienen una incidencia muy alta de edema pulmonar por estas 4 cosas que ustedes están viendo ahí. Y también es muy claro que los estudios iniciales de la década de los 90 y los 2000 demuestran que cuando uno tiene preeclámpticas y les pone un catéter venoso central, lo que para un paciente normal, una PVC normal para un paciente que puede ser 8 o 10, en una preeclámptica posiblemente sea una presión venosa central muy elevada. ¿Por qué? Porque esta es la hemodinamia en preeclampsia, que hay una diferencia muy grande entre la PVC y la presión en cuña. Casi siempre la presión en cuña está 5, 6 o 7 milímetros de mercurio por encima de la PVC. Entonces usted tiene una preeclámptica que está hematizada porque tiene una proteinuria masiva. Usted le pone un central, está ligeramente oligúrica y tiene 10 de PVC, usted dice 10 de PVC, yo creo que le podemos poner un poquitico de volumen. 10 de PVC es casi 18 o 20 de cuña. Eso es edema pulmonar asegurado. Entonces recuerden que esto, nosotros no le vamos a poner un catéter de arteria pulmonar comúnmente a las embarazadas con preeclampsia, es muy importante para tomar decisiones. La doctora Alicia Dennis, que es una doctora australiana que está escribiendo mucho de ecocardiografía en embarazadas, digamos que ha tratado como de simplificar cuál es el comportamiento del corazón de la mujer preeclámptica. ¿Cómo es el corazón de una preeclámptica? Como esa paciente está sobre una resistencia vascular más alta, de nueva data, porque eso ya pocas semanas, el ventrículo se empieza a poner, aumentar la masa, conserva la presión de eyección, porque no hace falla cardíaca, pero tiene disfunción diastólica, porque esta presión sistólica al final, la presión intraventricular al final de la diástole es mucho más elevada porque esto está engrosado. Entonces la mujer embarazada con preeclampsia tiene un corazón que se comporta con una función ventricular normal, pero tiene disfunción diastólica, es decir, es un corazón que fácilmente entra en edema pulmonar. Ella hizo un estudio ecocardiográfico en las mujeres embarazadas preeclámpticas y demostró que la mujer con preeclampsia tratada tiende a tener una capacidad menor de manejar el volumen intravascular, por lo tanto desarrolla desde el punto de vista cardíaco edema pulmonar por disfunción diastólica. Y esto que se llama el péptido natriurético cerebral
que ustedes saben que es un marcador de falla cardíaca, está demostrado que el péptido natriurético cerebral tiende a estar elevado en las pacientes preeclánticas que exhiben el comportamiento de disfunción diastólica. Todo esto que les digo ya se demostró en las revisiones de Cochrane. Recuerden que las revisiones de Cochrane frecuentemente nunca concluyen nada. Esta logra concluir que la expansión de volumen para el tratamiento de la preeclampsia no se recomienda porque suele tener efectos deleterios y llevar a los pacientes a edema pulmonar. En resumen, ¿cuáles son las aplicaciones de todo esto que les acabo de mostrar desde el punto de vista fisiológico? Que no es cierto que las preeclánticas tengan hipovolemia relativa, eso no es verdad. Las pacientes preeclánticas no son hipovolémicas relativas. No les vamos a colocar volumen, no hay que llevar a la paciente al quirófano y colocarle 1000 centímetros de cristaloides para poderle poner una espinal, eso no es cierto. No hacemos expansión de volumen, restringimos los líquidos a 1 o 2 centímetros por kilo máximo. Ahí está incluido el sulfato de magnesio, la dipirona, la oxitocina, todos los líquidos deben estar restringidos porque esos pacientes desarrollan edema pulmonar. Y por último, para el manejo anestésico les traigo 3 o 4 cosas que son importantes. Paciente que viene para cesárea por preeclampsia severa o por eclampsia. Entonces, ustedes quisieran que les dijera ya, raquidia, epidural, general. La primera cosa que hay que hacer es la lista de chequeo. Nosotros en los servicios donde trabajamos tenemos una cosa que se llama la ronda de alto riesgo obstétrico. A las 8 de la mañana a nosotros nos avisan si hay preeclámpticas en hospitalización que posiblemente terminen el embarazo ese día. Y esas pacientes nosotros las vamos a ver para mirar en qué condiciones están. Le preguntamos al obstetra, doctor, ¿usted la va a operar o le va a dar trabajo de parto? ¿Y por qué la va a operar? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Cómo está la presión arterial hoy? Si está severamente hipertensa, esta paciente hay que ponerle antihipertensivos antes de bajarla. Tiene ayuno, le vamos a hacer profilaxis gástrica y ojo con la vía aérea, porque me tengo que convertir en anestesia general y no soy capaz de intubarla. ¿Cuántas plaquetas tiene? Si no tiene plaquetas del día de hoy, hay que pedirle plaquetas del día de hoy, para ver si le puedo abordar el neuroeje. ¿Tiene o no tiene sulfato de magnesio? ¿Cómo está el recuento de líquidos? Recuerden que uno se le olvida, pero esas señoras tienen riesgo de hemorragia porque están recibiendo sulfato de magnesio. Y ahí sí defino yo qué tipo de anestesia le voy a dar. Esta es la estadística más reciente de SOAP, que es la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica y Perinatología. Para preeclampsia, mientras que no haya contraindicación por estado de coagulación, ¿cierto? Más o menos el 90% de las pacientes preeclánticas van con anestesia espinal. El 7% van con anestesia epidural y eso es básicamente las que ya traían catéter epidural porque estaban en trabajo de parto y únicamente el 3% son llevadas a anestesia general. La anestesia espinal, hay mucha literatura que demuestra que la anestesia espinal es benéfica en las pacientes preeclánticas, que ellas experimentan mucho menos hipotensión y que se necesita tratar con menos medicamentos para el manejo de la hipotensión, es decir, efedrina, efortil o fenilefrina en este grupo de pacientes. Entonces la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica trae un algoritmo que es muy claro y es ¿cuál? Si usted tiene una paciente con preeclampsia severa programada para cesárea y tiene plaquetas normales, dele anestesia espinal si se puede. Si está en trabajo de parto o va a trabajo de parto posiblemente, colóquele un catéter epidural lo más temprano posible. Si usted tiene ronda de aro, llame a esa paciente. Usted le van a inducir, le pusieron misoprostol y es una preeclántica, pongámosle un catéter ya antes de que las plaquetas estén en 40.000. Si la paciente tiene trombocitopenia con recuerdos por debajo de 75.000, piense en anestesia general y si es para analgesia, dele analgesia intravenosa. Estas pacientes cuando van con anestesia general, mucho cuidado con esto. La anestesia general en preeclampsia se asocia a mayor morbimortalidad. Usted mete el tubo, mira el tensiómetro y tiene 220, 110 si usted no utiliza un coadyuvante. Hay que utilizar un coadyuvante para la hipertensión, beta bloqueadores, esmolol, remifentanil, lo que sea, pero saben que cuando usted intuba una paciente tiene un riesgo más alto de hipertensión severa. Recuerde que se broncoaspiran y la vía aérea puede ser más difícil. Recuerde que el uso de halogenados aumenta el riesgo de atonido intrauterina y por eso algunos grupos dicen intente dar anestesia intravenosa total. Acuérdese que se acuerdan más en el intraoperatorio. Recuerde que tienen más riesgo de compromiso del sistema nervioso central. Si están recibiendo sulfato de magnesio, recuerde la monitoría de la relajación neuromuscular y el dolor posoperatorio. El valor de 75.000 para abordar el neuroeje sale de muchos estudios. Este es el más reciente, publicado el mes pasado.
estas pacientes se benefician de anestesia regional con una punción única, con una aguja pequeña, 25 o 27 punta de lápiz, cuando están alrededor de 75.000 u 80.000 plaquetas. Y para terminar, lo más reciente en este tema, que para unos es el futuro y para otros es el presente, es la utilización de todo lo que tenemos como point of care de ecocardiografía para mirar cómo se comporta el corazón de la paciente preeclámptica. Este protocolo, hecho por la misma doctora Alicia Denis, que se llama ROSE, que es hacer ecocardiografía transtorácica para mirar la función cardíaca, está específicamente montado para la paciente obstétrica. Hay muchas maneras de hacerlo para que usted pueda verificar si la función del ventrículo izquierdo está bien o si la función del ventrículo izquierdo no está bien. Y por último, está apareciendo mucha literatura de monitorización del gasto cardíaco en la paciente embarazada para poder definir cuál es el mejor medicamento para el perfil hemodinámico. Nosotros disponemos en Medellín de este aparato que se llama NICOM, que es un medidor del gasto cardíaco no invasivo, que se utiliza simplemente unos electrodos. La paciente más reciente es una señora de 22 años, una cesárea urgente por preeclampsia severa, tenía analgesia epidural por el trabajo de parto, estaba severamente hipertensa, había recibido mucho labetalol, continuaba hipertensa, estaba oligúrica. La duda es, yo le sigo poniendo labetalol hasta año, le pongo un medicamento vasodilatador. Yo le pongo el monitor de NICOM que se pone como unos electrodos del electrocardiograma y ese monitor me da la siguiente información. Esta es la presión arterial de la señora, estas son las resistencias vasculares sistémicas y este es el gasto cardíaco. Con estos datos, ¿usted qué medicamento utilizaría para el tratamiento de la hipertensión? ¿Más labetalol o un vasodilatador? Hidralazina, nitropruvato de sodio o cualquier vasodilatador. Entonces, miren que esto da mucha información y no hay que ponerle al paciente un catéter que vaya a hacer el corazón, sino que usted simplemente pone unos electrodos. Terminando entonces, hay que ser más proactivos para manejar a estas señoras, porque si nosotros nos quedamos en el quirófano nos van a llegar ya con las complicaciones montadas y ya poco podemos hacer. Hay que evitar que convulsionen, hay que manejar agudamente la crisis hipertensiva, ojo con los líquidos y entremos en la nueva tendencia del mundo que es a mirar el gasto cardíaco de esas pacientes. Muchas gracias, muy amables.